Muy bien, en sus Biblias, Gálatas capítulo 2, vamos a leer un verso que creo que es de los más conocidos en la cristiandad o de la Biblia, ¿sí? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado Padre Celestial, nosotros encomendamos el tiempo de la enseñanza de tu palabra, nos postramos ante ella en adoración. Queremos adorarte a ti, honrándote al escuchar con un corazón dispuesto a tu voz. Deseamos que tú seas exaltado en primer lugar por sobre todas las cosas, pero también deseamos, Padre, que tú trates con cada alma aquí. Solo tú puedes despertar la vida en el corazón de aquellos que no te conocen. Por eso confiamos en tu obrar soberano, que puedes usar un texto, una palabra, un pensamiento de la Escritura para abrir los ojos y los oídos espirituales muertos para que puedan ver y oír a Cristo. Y así confiamos que puede ser. También deseamos, Padre, que tú trates con el corazón de cada creyente en este lugar para poder considerar un aspecto más acerca del Evangelio, para crecer y madurar en la fe. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la cuarta mesa del Señor. Llevo esta cuenta porque ya estamos cerrando el tema que habíamos comenzado hace 4 mesas del Señor atrás, ¿sí? Estamos en la cuarta mesa del Señor considerando un tema en particular, ¿sí? Que consiste en explicar algunos términos y expresiones que son propias del Evangelio. Se llamaría terminología, si podríamos ponerle un nombre a la materia, ¿no? A veces estamos nosotros escuchando una predicación y nos quedamos con la intriga, especialmente si uno recién conoce al Señor o recién empieza a entrar en el ritmo de escuchar predicaciones, ¿sí? Escuchamos algún término en la enseñanza y nos quedamos con la intriga de qué quiso decir el predicador con esa expresión, propiciación. ¿Qué habrá querido decir, no? Bueno, u otras palabras. Así que, con el fin de capacitarnos a nosotros como iglesia para aprovechar mejor las enseñanzas que escuchamos desde el púlpito, hacemos bien en conocer la terminología bíblica, ¿sí? Porque los términos que son propios del Evangelio no los vamos a dejar de decir. Necesitamos decirlos porque hacen al Evangelio. Quiere decir que si nosotros lo sacamos porque decimos, es muy complicado esa palabra, no la uses, empezamos a vaciar al Evangelio de su contenido hasta que después pasa lo que pasó en el siglo pasado, que queda simplemente en 4 cosas que vos tenés que creer para orar y recibir a Cristo. Y así se vació de contenido del Evangelio y se dio que obviamente después las iglesias se llenaron de personas que solo sabían 4 cosas y repetían un rito de oración y pensaban que eran salvas de esa manera, ¿no? Por eso es importante que no quitemos la terminología bíblica, sino que nos instruyamos nosotros en qué significa, porque al conocer esa terminología crecemos en la fe, crecemos en la fe. Por eso es que no es mero conocimiento teórico todo esto que estamos viendo en la mesa del Señor, porque en tanto crezcamos en ese conocimiento, crecemos en el entendimiento del Evangelio y por ende nuestra fe crece y nuestra fe se afirma. Tiene una directa implicancia en nuestro crecimiento y madurez en la fe. Así que hay 4 expresiones que estamos estudiando nosotros, en conjunto las estamos estudiando, pues tienen relación, y que contienen verdades esenciales del Evangelio. Esas 4 expresiones que estamos estudiando se denominan así, ¿verdad? Justicia propia, fue la primera que vimos. Eso significa creer que uno es lo suficientemente bueno como para ganarse el favor de Dios. Eso es justicia propia. Recuerden que la palabra justicia, en el contexto de las Escrituras, esa palabra se refiere a una conducta moral, a obras, buenas obras que uno hace, ¿sí? Así se utiliza esa palabra justicia. Más precisamente se refiere a hacer lo que es correcto, sin ninguna equivocación. Eso es la palabra justicia. Bueno, justicia propia es creer que uno es lo suficientemente bueno
como para ganarse el favor de Dios. Ese fue el primer mensaje que nosotros hemos dado acerca de esto. Hemos estudiado también lo que significa la justicia de Dios, que es la perfección moral de Dios, que resulta de la perfección de su ser y en base a la cual se establece la medida moral universal. ¿Sí? Dios es la referencia de la moral en el universo. O sea, la moral existe, la moralidad existe porque Dios existe, porque Dios es un ser moral. Entonces, por eso sus criaturas son seres morales, en el caso de nosotros, no los animales, sino los seres humanos. Los animales no fueron creados con moralidad, pero sí los seres humanos somos seres morales, como los ángeles también son seres morales, porque Dios es moral. ¿Qué quiere decir? Que el bien y el mal están relacionados con nuestra esencia en el ser. Así que esa medida de moral la establece Dios, porque todo viene de Dios, y Él establece en base a su perfección. Eso es justicia de Dios. Hemos hablado de la justicia imputada, la última vez que hablamos en la mesa anterior. Y la justicia imputada es el acto legal que consiste en colocar la justicia de Cristo a nombre del pecador arrepentido, ¿sí? Quien, habiendo ese pecador respondido en fe al mensaje del Evangelio, es recibido en la presencia de Dios como si ese pecador hubiese vivido la vida perfecta de Cristo. ¿Sí? La única vida moral de bondad que Dios acepta es la de su Hijo, porque es el único ser en el universo que ha podido vivir la justicia en la medida en que Dios la estableció. Ningún otro ser a la perfección. En todos los sentidos hemos dedicado el mensaje anterior a todo esto, así que no vamos a predicarlo nuevamente. Me apasiona ese tema y no quiero desviarme mucho sobre la justicia de Cristo ahora en este momento, sino sobre el tema que abordamos, aunque está relacionado. Pero el pecador al creer, todos los que creemos en Cristo, en el mismo momento en que creemos, nos es imputada. O sea, imputar significa poner a nombre de la persona. Nos es puesta a nuestro nombre la justicia de Cristo. Lo que Él vivió, esos 33 años que vivió aquí en la tierra, hizo todo perfecto, todo eso es anotado a nuestra cuenta, como si nosotros la hubiésemos vivido. Porque es la única manera que Dios nos puede recibir en su presencia. No hay otra manera. Dios no puede recibir a nadie que no tenga una justicia perfecta. Entonces necesitamos ser revestidos de esa justicia para que Él nos reciba. Por eso hemos dicho que eso de decirle a la gente que no conoce al Señor, que ore porque Dios no lo va a recibir Dios. Porque Dios no recibe a nadie que no esté cubierto de una justicia perfecta, y la única manera es teniendo a Cristo, es la única manera. Así que hoy vamos a ver lo que significa el último término relacionado con esto, ¿no? Que es justicia impartida. Está la justicia imputada, que es lo que hablamos la última vez, y hoy vamos a ver lo que es la justicia impartida. Es la última expresión sobre la justicia para poder entenderlo, a entender esta verdad, ¿verdad? La palabra impartir significa conceder, suministrar o proporcionar algo. De ahí viene la idea de justicia impartida. Se nos proporciona justicia, se nos suministra justicia, se nos concede justicia, ¿sí? Es justicia impartida. Y para poder ser aceptado por Dios, la justicia de Cristo me es imputada al momento de creer. Pero para poder vivir en santidad obedeciendo a Dios, su justicia me tiene que ser impartida o su justicia me es impartida. ¿Sí? Cuando su justicia me es imputada, Dios me acepta a mí, pecador arrepentido, en su presencia como su hijo. Pero eso no me capacita para poder obedecer. Eso no me capacita. Yo soy un pecador arrepentido y perdonado, recibido como justo delante de Dios. Pero todavía no tengo la capacidad para poder obedecer a Dios en la manera en que Cristo lo obedeció. Entonces hay algo más que debe hacerse. Esa justicia se me debe impartir. No solo se me debe anotar a mi nombre, sino que ahora esa justicia se me debe impartir para que yo pueda obedecer a Dios en la manera en que Cristo lo obedeció. Si no, es imposible. Y de eso se trata justamente la justicia impartida. De esa justicia que me ha sido tomada en cuenta a mi nombre, que es la de Cristo, ahora se me imparte a mí en mi vida. Y entre los muchos pasajes que contienen esta verdad, porque esta verdad está por todo el Nuevo Testamento. Pensaba por un momento mientras escribía este mensaje, me acordaba cuando fuimos al norte, desde Salta, de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, hay algo que usted va a encontrarse en todos lados, por donde usted mire, y son cactus.
No importa para donde usted vaya, ve cactus. De todos los tamaños, colores y de todas las formas. Hay cactus por todos lados. En Jujuy cuando estuvimos había un jardín botánico solo de cactus. 200 especies de cactus. Yo desde afuera dije, voy a entrar a ver cactus. Cuando entré, me asombré de todas las formas que hay de cactus. Tremendo. Y mientras veníamos en la ruta, vinimos haciendo todo ese recorrido, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, cactus por todos lados. Es más, hay un tramo de un desierto en Santiago del Estero, que son las Salinas. También toda una ruta de como 40 minutos, solo una ruta de desierto todo ahí, y alrededor que había todo cactus. Muy diferentes a los que habíamos visto en las otras provincias. Cactus por todos lados. Y pensaba en esto, no importa cuando usted vaya por el Nuevo Testamento, se va a encontrar con la justicia impartida. Cualquier carta que usted vaya, cualquier pasaje que vaya, se va a topar con esta verdad en todos lados. Justicia impartida, porque de eso se trata el Nuevo Testamento, de enseñarle a los creyentes cómo vivir en la medida de la justicia de Cristo. Es la justicia impartida. Así que entre los tantos pasajes, que podría haber sido Romanos 8, Romanos 6, Romanos 7, como podría haber sido también Filipenses capítulo 3, y otros tantos pasajes, he escogido uno que expresa esta verdad de una manera tan simple, me gustó. Y dije, qué sencillo, Pablo expuso aquí esta verdad. Gálatas 2:20 enseña la verdad de la justicia impartida, ¿sí? Y lo expresa de una manera muy simple. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es justicia impartida. Lo otro era justicia imputada, justificados pues por la fe, Romanos capítulo 3, pero esto es justicia impartida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, Cristo viviendo su vida en mí. Esto es justicia impartida. Y esta, queridos hermanos, es la esencia de la vivencia cristiana. ¿Sí? Como lo dijo el conocido pastor MacArthur, expresando esta verdad de esta manera, y lo cito. Dice, la vida cristiana no consiste tanto en que el creyente viva para Cristo, como en el hecho de que Cristo viva a través del creyente. Y eso está mejor expresado. Me gusta mucho porque es la verdad aquí. La vida cristiana consiste en esto, Cristo viviendo a través de los creyentes, su vida a través de los creyentes. Ahora, vamos a responder nosotros algunas preguntas en esta mañana que nos permiten exponer lo que el texto nos enseña a nosotros acerca de esta verdad. Primero, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué nosotros necesitamos que se nos imparta esa justicia a nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón para poder vivirla, ¿no? ¿Por qué necesitamos que se nos imparta? Bueno, porque no tenemos nosotros, en nuestra naturaleza, no tenemos la capacidad de poder obedecer a Dios en la manera en que Cristo lo hizo, ya que esa es la única justicia que Dios puede aceptar, menos que eso es rechazado por Dios. Así que no podemos tener otra justicia. Entonces no tenemos esa capacidad. Queridos hermanos, el perdón y la imputación de la justicia de Cristo no me capacitan para obedecer, simplemente me hacen acepto delante de Dios, pero todavía no me han capacitado. Se le puede, como una manera de poder graficar eso, se le puede otorgar un perdón a una persona acostumbrada a delinquir, pero que se le otorgue perdón a una persona acostumbrada a delinquir, por eso eso no es suficiente para que deje de cometer delitos. Y eso es lo que a veces se cometen muchos errores, de dar indulto a personas, a delincuentes, pensando que, bueno, le damos un indulto ahora y lo saca y sigue delinquiendo. ¿Por qué? Porque el perdón no le hace inmediatamente capaz para obedecer, para dejar de ser delincuente, dejar de robar, dejar de asesinar. Necesita otra cosa más, que ser capacitado interiormente en su naturaleza para dejar de delinquir, dejar de robar. Así que, queridos hermanos, el que se nos haya imputado la justicia y se nos haya dado el perdón, no necesariamente significa que estamos capacitados todavía para poder obedecer a Dios. Así que por eso se nos imparte justicia. Ahora, yo quiero decir que eso sucede todo en un instante, por favor, porque alguno quizá está pensando, bueno, primero se me imputa justicia y no sé cuándo se me va a impartir. No, todo eso sucede en un instante. Yo separo las cosas para entender las verdades en manera especial y específica, pero todo eso sucede en un instante. En el momento que creemos, todo esto sucede. Somos justificados, se nos imputa justicia y también se nos imparte. Todo en el mismo momento sucede eso, ¿sí? Así que la vida cristiana es una vida sobrenatural y por eso necesitamos un poder sobrenatural para poder vivirla. Por eso necesitamos que la vida de Cristo sea impartida en nuestro ser. Si nosotros somos cristianos, así se nos llama a nosotros, a partir de aquella mención, o mejor dicho, aquella burla que le hacían los de Antioquía a los cristianos,
porque le llamaban cristianos de manera burlona. Pequeños cristos era la expresión de cristianos. Así se le empezó a llamar y después nos quedó cristianos. ¿Y qué significa, en verdad, como personas como Cristo, que actúan como Cristo? Esa es la idea. Y si nosotros vamos a actuar como Cristo, necesitamos una justicia muy superior a la humana. Por eso es una vida sobrenatural. No es una vida natural. No podemos en nuestra naturaleza hacer lo que la Biblia nos enseña como Cristo lo hizo. Necesitamos que se nos imparta algo distinto. Por eso, por nuestra incapacidad, ¿sí? En segundo lugar, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo me es impartida su justicia? Yo sé que seguramente en sus mentes, ustedes que están acostumbrados a la teología ya lo han respondido, pero vamos a hacer el acento de una manera un poco especial allí. El texto nos responde a nosotros en el cómo, y Pablo dice que Cristo vive en mí. Esa es la manera que se me imparte justicia. Él vive en mí. En otra manera, no hay. Cristo vive dentro de mí. Él habita en el ser de cada uno de los que Él ha salvado, impartiendo un nuevo deseo por hacer la voluntad de Dios. No voy a hacer el acento ahora, pero sí simplemente lo voy a subrayar. Es un tema aparte. Lo he tocado alguna vez cuando hablamos sobre Génesis capítulo 6. Pero voy a subrayar solamente el génesis de todas nuestras acciones, de todas nuestras emociones, de todos nuestros pensamientos, es un deseo. Ese es el génesis, la semilla que está dentro de nuestro ser, de nuestra parte inmaterial. Es un deseo que es instalado allí. El deseo del pecado, habla la Escritura. El deseo de la carne. La Biblia habla mucho acerca del deseo porque en realidad es el génesis que después provoca todo en nosotros. Los pensamientos, las acciones, las emociones, todo eso. Pero todo parte de un deseo. Y cuando Cristo viene a habitar en la vida de los que han sido salvados, lo que instala en primer lugar es un deseo. Un deseo que antes no estaba y ahora lo instala Él. Y es un deseo muy poderoso. Ese deseo es un nuevo principio de vida que gobierna nuestro ser. Es la ley del espíritu de vida en Cristo, lo llama Pablo en Romanos capítulo 8. Es el deseo del espíritu que lucha contra el deseo de la carne según Gálatas capítulo 5. Se llama de diferentes maneras, pero es un deseo que es puesto por Cristo en nuestro corazón y da origen a todo en la vida cristiana. Ese deseo es el génesis, la semilla de la justicia santificadora. Cuando el deseo es cambiado en el corazón, este dirige la voluntad, controla los pensamientos para que finalmente hagamos lo que Cristo haría en cada situación de nuestro diario vivir. Es un deseo que impulsa y controla todo en nosotros para que finalmente terminemos haciendo lo que Cristo haría en esa situación. ¿Qué hubiese hecho Cristo hoy domingo? Bueno, lo que Él hubiese hecho, ese deseo es puesto en nosotros para impulsarnos a hacer eso. ¿Qué hubiese hecho Cristo en mi hogar? Como madre, como padre, como hijo. ¿Qué hubiese hecho Cristo en mi lugar? Bueno, lo que Él hubiese hecho es puesto ese deseo en nuestro corazón para impulsarnos a obrar como hijos, como padres, como madres, como trabajadores, como ciudadanos en este país. Lo que hubiese hecho Cristo es puesto en nosotros para vivir la vida de Cristo en cada una de esas situaciones. Eso es justicia impartida. Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2, versículo 13, de otra manera, pero es lo mismo, es la misma idea, es el deseo puesto en el corazón para hacer la voluntad de Dios en la manera en que Cristo lo hizo. Diciendo que Dios produce tanto Él, querer como el hacer. Y ahí está la palabra deseo, dicho de otra manera, es un querer. En el versículo anterior Pablo le mandó a los filipenses diciéndole, ustedes trabajen en su salvación. Esa palabra trabajar que está en Filipenses es una palabra de trabajen hasta el cansancio, arduamente, esforzándose de una manera tremenda, es la idea de esa palabra. Tiene una profundidad en griego tremenda esa palabra, trabajar en su salvación. Y cuando dice trabajar en su salvación, no es por su salvación, sino en su salvación, como diciendo, en lo que ustedes recibieron, tienen que ocuparse en eso de una manera ardua, transpirando la camiseta, como solíamos decir. Y entonces en el versículo siguiente le dice, ¿por qué les pide algo así? ¿Por qué nos pedís que nos esforcemos tanto en la vida espiritual? Por una razón, porque Dios ya ha puesto el querer como el hacer. El deseo por hacer eso y también la disposición de la voluntad para poder empeñar, ya está hecho. Dios ya se las dio. Ahora yo les puedo exigir eso a ustedes como creyentes sin que a ustedes les pese eso, porque Dios ya puso lo necesario. ¿Qué es lo necesario? El deseo. El querer hacerlo.
Ya está allí para que ustedes lo puedan hacer. Esa es la justicia impartida, ese deseo por querer obedecer a Dios. Queridos hermanos, esta es una de las principales evidencias de que Cristo habita dentro nuestro. Deseamos lo que antes aborrecíamos. Esa es la primera evidencia, una de las primeras evidencias de que Cristo habita dentro del corazón. Ahora deseamos lo que antes aborrecíamos. Deseamos vivir en santidad. Vaya y pregúntele a cualquier persona si desea vivir en santidad. No, yo quiero que Dios me sane, no, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero que Dios me libre de problemas. ¿Tú quieres vivir en santidad? El creyente en quien Cristo, en la persona en quien Cristo habita, le puedo asegurar que va a responder sí. Me cuesta un montón, pero quiero vivir en santidad. El deseo está en su corazón. Cristo lo ha puesto allí. Y eso no es natural. Eso no es natural, no es de nuestra naturaleza humana común. Eso viene de arriba, por eso es que es la evidencia de que Cristo está en el corazón. Y deseamos obedecer, y eso no es natural. Una de las principales evidencias de que alguien está engañado, pensando que es salvo y que no es salvo, es que cuando usted le habla de obediencia, se irrita, se enoja, siempre hablando de obediencia. Mire, cuando usted quiere que vaya en la Escritura, va a encontrarse con imperativos, no hay manera. Es como otros cactus en la Biblia. Usted se encuentra con imperativos por todos lados. Y hay una razón para eso. Hay una razón porque la fe se compone en su esencia de obediencia. Y para que la fe se active y reaccione, usted la tiene que motivar con mandatos. Porque si no, no reacciona. Es como, yo no soy pescador, ¿verdad? No sé nada, nunca fui a pescar, la verdad. Solo una vez nomás, unos minutos vi a alguien pescando. Pero sé que para cada pez hay un cebo distinto, ¿no? Algo distinto, según el pez que usted quiera sacar del agua, ¿no? Ni idea, algunos van con carne picada, otros con una lombriz, otro con pan, no tengo idea, según el que quiera sacar. Si usted quiere en verdad saber si Cristo está dentro de alguien, desafíelo con imperativos. Desafíelo con imperativos. No, pastor, porque si lo desafío con imperativos se va a ir. No, créame que si lo desafía con imperativos, la fe va a reaccionar y va a querer obedecer, porque el Cristo que está dentro de él quiere agradar a su Padre Celestial y quiere obedecerle. Y quiere obedecerle. Así que el creyente no solo desea obedecer, sino que ahora puede obedecer porque vive dentro de él aquel que ha demostrado una obediencia perfecta, superando toda prueba y desafío. Es una obediencia que él tuvo hasta la muerte. Ese que obedeció de esa manera, él ahora habita dentro de nosotros poniendo ese mismo deseo. ¿Cuál es ese deseo? Padre, quiero obedecerte, agradarte a ti, es mi deseo. Y eso está dentro del creyente genuino. Así que debemos saber, queridos hermanos, que Cristo no habita, debemos saber que Cristo no habita en el creyente de manera personal. ¿Verdad? Solemos decir, Cristo está dentro mío. Es cierto, es la verdad bíblica. Pero Él no está dentro de nosotros de manera directa y personal. Él está sentado en la majestad en las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso se lo dijo a sus discípulos, Cristo, que Él se iba a ir, pero en lugar de Él iba a venir el Consolador. Él habita dentro de los creyentes a través del Espíritu Santo. Así lo dice Juan, capítulo 14, versos 16, 18 y 20. Yo lo leo, creo que el texto lo puse ahí, si no me equivoco. Dice así el pasaje: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Me voy y Él va a dar otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día, y eso es verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Así que no habita de manera directa y personal dentro nuestro, sino a través de su Espíritu. Es a través de su Espíritu que Cristo habita dentro de nosotros. El Espíritu obra en el creyente moldeando el carácter de Cristo, conocido como el fruto del Espíritu según Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es esa justicia de Cristo impartida dentro de nuestro ser para que nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo, obrar como Cristo hubiese obrado en este momento que nosotros estamos, en esta situación, en este lugar, y eso lo podemos hacer a cada instante y en cada momento porque siempre está con nosotros el Espíritu. Entonces, la justicia de Cristo es impartida en mi ser por obra del Espíritu de Dios. Por eso usted va a encontrar
a partir del libro de los Hechos, la presencia del Espíritu, su ministerio en la vida de los creyentes, que no es otra cosa que Cristo habitando en el creyente a través de su Espíritu. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu impartiendo la vida de Cristo dentro del creyente. En tercer lugar, la tercera pregunta que debemos responder para esta verdad es: ¿qué responsabilidad le cabe al creyente? Porque hasta ahora hemos dicho, su justicia me es imputada, me es anotada a mi nombre sin que yo haya obrado esa justicia. Salvo, perdonado, recibido en la presencia de Dios como una persona perfecta, amado por el Señor, como es amado Cristo. El Espíritu viene morada entre nosotros y Él imparte la justicia. ¿Y qué hago yo, pastor, hasta ahora? Porque hasta ahora no me ha dicho cuál es mi responsabilidad, pero Pablo lo menciona allí en el verso 20. Precioso texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Interesante, y ahí está la responsabilidad del creyente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que al creyente le cabe la responsabilidad de responder en fe a la obra del Espíritu de Dios. Y esto es gracia sobre gracia, porque incluso la fe tampoco es nuestra. La fe nos fue dada, porque tampoco tenemos esa fe. Tampoco tenemos esa... La fe es la capacidad, o sea, la fe contiene el poder de Dios para capacitarnos a nosotros para obedecer. Esa fe tampoco está en nosotros. Nos es dada en el momento que somos salvos, ¿sí? Pero esa fe es lo que motiva nuestra voluntad para responder justamente a ese estímulo del Espíritu que imparte dentro de nosotros la justicia de Cristo. Así que responder en fe es lo mismo que decir responder en obediencia. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque la esencia de la fe es obediencia, de eso se compone. Si tuviésemos la fe como algo material, no como una cosa acá en la mano, le abrimos, le hacemos con el bisturí, la abrimos así y analizamos, la ponemos en el microscopio y decimos ¿qué hay? Obediencia. De eso se compone la fe, de eso se compone la fe. Y la obediencia es la evidencia entonces de que hay fe en el corazón de una persona. Es la obediencia. La fe necesita entonces de imperativo para mostrarse en toda su naturaleza. Y por eso no dejaremos de dar en este púlpito mensajes desafiantes, mensajes que confronten a la persona con obedecer a Dios. No dejaremos de hacer eso, porque si hay fe salvadora, reaccionará. A la fe se le abrirán los ojos y deseará hacer lo que la Escritura dice. De otra manera, se irritará el corazón, se ofenderá, dará media vuelta como aquellos discípulos que no les gustó lo que Cristo dijo y abandonaron al Señor en ese momento. Me asombra, pues estaba estudiando Juan para enseñar a los jóvenes esta semana en el campamento, me asombra que había personas en Juan 8 que habían creído en Cristo. Dice, muchos de los judíos habían creído en Él. Juan 8:30, habían creído en Él. A causa del mensaje que le había dado. Versículos más abajo, poquitos, no más abajo, a esos mismos que habían creído recién en Él, Cristo les termina diciendo, vuestro padre es Satanás, el diablo, porque ustedes no quieren obedecer mi palabra. Así que esos mismos que habían creído, en un momento, nomás en un lapso de tiempo, Cristo se dio cuenta que en verdad no era sincera la fe de esas personas. Y en Juan 2 dice que Cristo mismo, aunque muchos habían creído en Él, no se fiaba de ellos. Decía, vamos a ver ahora, vamos a ver después. Porque Cristo sabía lo que había en el corazón, que había muchas personas que manifestaban fe, pero no necesariamente tenían que asegurar que eran creyentes. La obediencia es la evidencia de que realmente hay fe en el corazón. Así que la fe no es la capacidad para lograr que Dios haga cosas maravillosas por mí. La gente está acostumbrada a eso. Yo tengo tanta fe que voy a lograr que Dios haga esto. No, la fe es la capacidad de lograr que yo ejercite una obediencia maravillosa por Dios. La fe es el poder que me capacita para obedecer al deseo que el Espíritu genera dentro de nosotros, haciendo lo que Cristo hubiese hecho en la situación en que nos encontramos. Por eso es tan importante crecer en la fe. Ahí volvemos a 2 de Pedro, ¿no? Porque eso incrementa nuestra capacidad de obediencia al Espíritu. Cuanto más grande nuestra fe, no significa que más cosas logramos de Dios, sino más obediencia logramos para Dios. Cuanto más grande la fe, la medida de tu obediencia está en directa relación con la medida de tu fe. Es así de la proporción, es directa, ¿sí?
En la medida en que obedecemos en fe, más de Cristo se va moldeando en nosotros. ¿Quieres crecer en la semejanza de Cristo? Responde a los impulsos del Espíritu de Dios en obediencia y Cristo se manifestará a través de ti. Así que de esta manera, a la luz de esta doctrina, se cumple lo que Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 enseña, que enseña esta misma doctrina con otras palabras. Escuchen el texto, dice así de esta manera, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y hasta ahí queda el imperativo, ¿no? La oración y el deseo del escritor a estos creyentes. Pero noten lo que dice en el versículo 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El escritor daba un imperativo, pero sabía que si ellos obedecían, y en realidad estaba haciendo todo eso, era Dios haciendo todo lo bueno en ellos por medio de Jesucristo, para que la vida de Cristo se manifieste en ellos. La misma doctrina, dicho con otras palabras. Así que esta, queridos hermanos, esta es la meta que consumía la vida de Pablo. ¿Cuál meta? Que Cristo se manifieste a través de mí. Era la meta que consumía la vida de Pablo y en la que proseguía, no mirando atrás, sino extendiéndose a lo que está delante. Él llama a esta vida impartida de Cristo en nosotros el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Lucir la justicia de Cristo, su carácter, lucirlo a través de mí, Pablo lo llamaba un premio. Ese es el premio al que estoy persiguiendo, el del supremo llamamiento de Dios en Cristo, que Él pueda vivir su vida en mí. Él dijo, y comparó en ese capítulo 3, mi justicia con la de Cristo. Y cuando él puso su justicia al lado de la de Cristo, dijo, esto es basura. Esta es la que quiero lucir. Esta justicia quiero lucir. De mí nada. Eso quiero y persigo eso hasta el día de la eternidad. Y dice, hermanos, aclaro, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero prosigo en ese camino. Consumía la vida de Pablo una cosa, que Cristo viva a través de mí. Así que toda esta verdad marca la diferencia entre el verdadero creyente y el mero religioso. El religioso se fastidia cuando hablamos de obediencia, el creyente verdadero se goza porque su deseo más íntimo es agradar a su Padre Celestial. El creyente puede hallar alegría en la vida cristiana porque en Cristo tiene provisión no solo para ser justificado, sino también para ser santo, y puede decir con Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. No vamos a hablar mientras estamos en el tiempo de la reunión, ¿sí? Vamos a escuchar, por reverencia a la palabra de Dios, vamos a estar escuchando. No hacemos eso en la iglesia. Pero en Romanos capítulo 6, 7 y 8 se toca esta doctrina de manera muy amplia. Y en capítulo 7 Pablo lucha tremendamente, porque dice, ahora deseo obedecer a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que va en contra de eso. Antes no tenía esta lucha, dice Pablo, pero ahora lucho en eso. Y en capítulo 8 es maravilloso porque dice, ahora que me someto al Espíritu, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque puedo vencer sobre la ley del pecado en mis miembros y obedezco a Dios como Cristo lo hubiese obedecido en este momento. Gracias a Dios por esta verdad, ¿no? Todo esto es pura gracia, hermanos. Todo esto es pura gracia. Todo lo que necesitamos para obedecer a Dios nos fue dado en Cristo. Está todo ahí. Solo necesita un corazón dispuesto a rendirse a Cristo y decir, Señor, sí, obra en mí. Te dejo mi vida en tus manos para que tú hagas lo que tú quieras en mí. Que no será otra cosa que moldear a su Hijo en nuestra vida. Amado Dios, amado Padre Celestial, oramos en tu presencia en este momento y rogamos que tú seas quien uses tu palabra, quien use la Escritura en cada corazón, tratando con cada vida y con cada alma, tanto para llevar a la salvación como para motivar el corazón de los creyentes a entregar sus corazones y sus vidas completamente en las manos del Espíritu, en humildad y en humillación.
deseamos esto, Padre, anhelar que Cristo se manifieste cada día, cada minuto, cada instante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.